cánticos que estuvimos entonando. Queremos estar en la mansión, queremos estar en ese lugar, queremos de alguna manera entender que nuestro Dios fue a preparar un lugar para que todos y cada uno de nosotros estemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él va al Padre y que va a preparar lugar para que donde Él está, también nosotros estemos con Él. Estamos, de alguna manera, algunos de nosotros tenemos enfermedades, algunos de nosotros tenemos aflicciones, algunos de nosotros estamos entre la vida y la muerte, pero créanlo, no porque yo lo digo, sino porque su palabra dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que Él nos ofrece. Pero más que nada, más que todo eso, nos promete estar en el cielo. Todo y cada uno de nosotros que entendamos su palabra, la Biblia, y no lo que dice el hombre. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos dar una mirada vista de pájaro en toda la Biblia, pero que todos y cada uno de lo que habla la palabra de Dios están en una espera de ir a vivir eternamente en el cielo. Como todos y cada uno de nosotros que hemos obedecido, nuestra esperanza es ir a vivir eternamente en el cielo. Aunque nadie está en el cielo, sino el que mismo descendió del cielo para llevarnos a todos y cada uno de nosotros. Y ahorita lo vamos a ir desglosando. Pero el propósito de todos y cada uno de nosotros es que vayamos a vivir eternamente en el cielo. No creamos fábulas, no creamos palabra de hombre, no creamos que nos vamos a quedar aquí a vivir por una eternidad en la tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra del libro de Apocalipsis? ¿Qué dice la palabra de revelación? Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. En el versículo del 9 en adelante. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. De nuestro Dios. Vamos a estar concentrados para extraer lo más que se pueda en esta hermosa tarde. Vuelvo a repetir, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. El apóstol Juan en la isla de Patmos recibió esta visión. Cuando fue extraditado a la isla de Patmos por predicar el plan de salvación, por predicar el trabajo que nuestro Señor Jesucristo había encomendado, y no nomás a Él, sino a todos y cada uno de los apóstoles y también personas que se iban integrando al reino de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis, capítulo 7, del 9 en adelante. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: esto, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios
y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, te pedimos, Señor, sabiduría, la única y necesaria para entender de tu palabra, para salir edificados en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. ¿Cómo vemos unas palabras del apóstol Juan en la isla de Patmos? Una revelación que vio en el cielo. Cómo todos y cada uno de nosotros el propósito de ir a vivir eternamente en los cielos. Palabras que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos para que todos y cada uno de nosotros que estamos en la tierra, que tenemos la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y nos pongamos a cuenta para que esa esperanza sea en los cielos. Estemos por una eternidad en los cielos. En el cielo, ¿cómo se siente usted que le digan, ¿sabes qué? Vas a ir al cielo. Esta tierra es sufrimiento, esta tierra donde nosotros moramos es aflicción, es tribulación, como acabamos de leer. Estos que están de vestidura blanquines, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que esa gran multitud es desde el inicio de la tierra. Es desde también el tiempo mosaica y también nosotros. ¿Pero por qué lo dice Rogelio? Porque el libro de Hebreos nos menciona, nos habla que ahí están los gigantes de la fe. Y que todos y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de ir a vivir eternamente en los cielos. Pero es bien importante que todos reconozcamos que váyanos a vivir eternamente en los cielos, pero para que seamos también de esa parte que va a estar en la gran multitud frente al Cordero. Por eso en esta tarde, fíjense bien, el tema de esta tarde, la esperanza de vivir en el cielo. Ese va a ser el tema, la esperanza de vivir en el cielo. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos esa esperanza, todos los que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y queremos ir a vivir eternamente en el cielo. Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros obedezcamos lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Por eso el primer asunto es, estos que son de la gran multitud, que usted también y yo y cada uno de nosotros que estaremos oyendo la palabra de Dios en esta tarde, o que lo van a escuchar más tarde, estemos incluidos en esa gran multitud. Pero también que todos y cada uno, lógicamente, que tenemos que lavar nuestras ropas. Tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos, en pocas palabras, para ser más directo. ¿Por qué? Porque la salvación nadie la puede dar, sino solamente Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice ahí que le adoraban. Y que también nosotros entendamos que nosotros no podemos adorar nada más que solamente a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros entendamos que queremos ser aquellas personas que estemos preparadas para ir a vivir en el cielo. Es la esperanza, pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros entendamos, queridos hermanos y amigos, y que estamos aquí reunidos en que seamos de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es bien importante que todos y cada uno de nosotros tengamos un corazón limpio. ¿Para qué? Para ir a vivir eternamente en el cielo. Nada de egoísmo, nada de envidias, nada de resentimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a ser parte de aquella grande multitud que van a estar frente al Cordero y frente a nuestro Dios.
Qué bonito, qué hermoso, no se les hace hermoso, bonito, nosotros que tenemos una corta vida en esta tierra, pero lo más importante para ir a vivir eternamente en el cielo, porque somos peregrinos, dijo Abraham, porque somos peregrinos en esta tierra. Mateo 5:10 dice, Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Había persecución. Aquellos hermanos que en el primer siglo estuvieron, aquella generación, eso era una gran tribulación. Estaban pasando persecución, pero también todos y cada uno de nosotros podemos entrar a esa grande multitud que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, en aquella revelación que nuestro Señor Jesucristo le presentó a él. Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los critiquen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a todos los profetas desde el Antiguo Testamento. Y que nosotros seamos de parte de eso, de esa grande multitud, porque los profetas, también está la visión que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ahí estaba viendo a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esos profetas, todos ellos van a estar frente al Cordero. Y lo más importante, que usted y yo tenemos esa grande oportunidad de estar en esa grande multitud que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. ¿Creemos? Claro, porque la Escritura nos lo dice y nos lo enseña. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 4. Muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Y cuando yo prepare esas moradas, vendré para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Qué bonito, qué hermoso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, fíjense bien, nadie viene al Padre si no es por mí, Muchos de aquellas personas no creyeron, como hoy en día muchas no creen y muchos no creen. En una ocasión, ¿se acuerdan de Nicodemo? Ya lo he presentado en diferentes ocasiones y no quiero repetir las cosas, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque es 100% Dios y 100% ser humano. Pero Él se hizo humano para llevar los pecados de todos y cada uno de nosotros. Hay este sentir, estoy hablando de Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él dejó su trono, vino y dejó el cielo para venir por todos y cada uno, para que nosotros tengamos la oportunidad de estar presentes en esa grande multitud. ¿Hace cerca?
de 2000 años. Tenemos esa grande oportunidad. Y que todos y cada uno de nosotros como gentiles más agradecidos debíamos estar que el pueblo de Israel. Les dijo nuestro Señor, ir y predicar el Evangelio. Primero, dice, ir a las ovejas perdidas de Israel. Ir a las ovejas perdidas de Israel primero. Y después, a nosotros los gentiles. Un orden que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, tiene y que nosotros tenemos que respetar, pero que nos da la oportunidad hoy en día para que nosotros entendamos que nos tenemos la oportunidad de ir y ser parte de aquella grande multitud que van a estar frente al Cordero. Que todos y cada uno, porque nuestro Dios no hace excepción de personas. Nunca ha hecho excepción de personas. Cuando estuvo en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, muchos naturales y muchos extranjeros, el pueblo de Israel se unió a esa grande caravana que fue y recibieron, los circuncidaron y en el monte Sinaí recibieron los 10 mandamientos a la tierra de Canaán. Pero cuando entraba el pueblo, estaba ahí en la tierra de Canaán, estaba una mujer, Ara la ramera. Dijo, yo entiendo, yo sé que el Dios de ustedes las cosas que han acontecido en Egipto, por lo cual tengan clemencia. Y fue y escondió a uno de los 2 espías y les dijo, si ustedes me prometen que van a respetar a mi familia y me van a perseverar mi vida a mí y a todos los de mi casa, yo también. Dice que haga un juramento, tú vas a poner un moño rojo en la puerta para que cuando nosotros lleguemos a la tierra de Canaán, nosotros respetemos ello. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que usted y que yo tenemos esa grande oportunidad hoy en este día, en este 2026, abril 2026, para ir a vivir eternamente con nuestro Dios en el cielo, no conforme a las palabras de Rogelio Toscano, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Una grande oportunidad, pero esa oportunidad también tiene que venir, que sean lavados nuestros vestidos. Que nosotros estemos en la presencia del Cordero, así como decía el apóstol Juan, estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, forma de victoria. Forma de que nosotros estamos contentos, porque hermana Ida, estamos contentos porque estamos en la presencia del Cordero, estamos en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lavamos nuestras ropas y las hemos emblanquecido con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es cierto que veíamos agua, tal vez agua del mar, tal vez agua de algún canal, tal vez agua de una piscina muy hermosa, muy bella, pero nada comparable con lo que vamos a tener en las moradas de nuestro Dios. De nuestro Dios. Y que todos y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de limpiar nuestras vestiduras. Porque si vuestras vestiduras están cochambrosas, si vuestras vestiduras están negras, si nuestras vestiduras están que no hemos venido a los pies chocolatosas. Hay veces que cuando viene un albañil, y lo digo porque yo trabajo también en la construcción, o vienen que son pintores que sean, vienen percudidas de mugre, vienen percudidas de pintura, pero vienen percudidas de pecado. De pecado. Porque si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 1:18 de Isaías. Pero que nosotros cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vino y se dio en la cruz del Calvario. Este es el Cordero de Dios, 1:29 del Evangelio de Juan, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo.
Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo. La voy a leer desde el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros, limpios de pecado, vengamos a la presencia de nuestro Dios y que seamos parte de aquellos que están de la grande multitud. Ese es el objetivo. Es cierto que hablamos del Evangelio, es cierto que hablamos del amor, pero el Evangelio, el día que Dios juzgará a los hombres, los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, por Jesucristo, conforme al Evangelio. Conforme a mi Evangelio, decía el apóstol Pablo. En el día que Dios juzgará a los hombres, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres. Conforme al Evangelio, mi Evangelio. Pero que todos y cada uno de nosotros lleguemos a las aguas bautismales. Lleguemos a lo que Dios nos pide para que nosotros podamos ir a vivir eternamente en los cielos. Cuando usted venga en aquel día, en ese féretro, pero su alma, ¿dónde va a estar su alma? Claro que no, se muere, va a un lugar de espera. Va a un lugar que se llama Seol. Va en ese lugar, pero qué bueno es que usted vaya a ese lugar de descanso. Padre Abraham, manda a Lázaro que venga y refresque mi boca. Porque estoy atormentado en esta llama. Ese no es el infierno, pero Abraham y Lázaro y Noé y todos los gigantes de los que están en los gigantes de ahí de la fe, de Hebreos capítulo 11, están en espera. Están esperando por todos y cada uno de nosotros, teniendo tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos acerca. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos están en ese lugar. ¿Saben de qué? Están esperando por ti, por mí, que son nuestros hermanos. Pero es bien importante que todos y cada uno lleguemos al arrepentimiento y que lavemos nuestras ropas, que lleguemos al bautismo, pero que sea un bautismo genuino. No porque te lo diga yo, no porque te lo diga fulano, mangano, no, sino porque de ti mismo salga. Que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, que nosotros vayamos en aquel lugar y que estemos en aquella, como la iglesia que estaba en Sardis, una iglesia atribulada, una iglesia que estaba de alguna manera había en esa congregación, habían unos que no eran tan fieles, pero había también hombres fieles, hermanos fieles entregados a nuestro Dios, y que cada uno de nosotros es individual para ir a vivir eternamente en los cielos. Si mi hermana Ida es una hermana entregada a Dios, y si yo ando en una cosa que no agrada a Dios, pues yo no voy a ir, Rogelio. Cierto que te lavaste los pecados, cierto es cierto, pero Dios no puede, o nosotros no podemos engañar a nuestro Dios. No podemos engañar a nuestro Dios. Y así había una iglesia que se llamaba la iglesia de Sardis. Fíjense cómo dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 2. Sé vigilante, afirma. No, lo voy a leer desde el 1, lo voy a leer para que podamos entender el texto y el contexto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, diciendo, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En pocas palabras, Rogelio, no que es muy cristiano, pero estás muerto. Estás muerto espiritualmente, estás muerto. Dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué? En una congregación, queridos hermanos, amigos y familia, hay de todo. Pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros individualmente luchemos por esa victoria, que seamos parte de esa grande multitud, que tengamos la esperanza de nosotros es ir a vivir eternamente en el cielo, pero porque fiel es el que prometió. Dice el 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro del... ¿Cómo que borraré su nombre de la vida? Pues automáticamente cuando vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, estás escrito en el libro de la vida. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo, para que yo no borre tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí de todo, para todos hay. Para que todos y cada uno de nosotros tomemos nuestra parte. Pero lo más importante, que si no somos fieles, arrepentidos. Arrepiéntete, porque si no, voy a quitar el candelero de ese lugar. Yo te quitaré el candelero. Él es el que anda en las 7 iglesias. No hay necesidad de que nadie persiga a Rogelio. No hay necesidad de que nadie ande siguiendo a la hermana Ida. No hay necesidad que nadie ande siguiendo a nuestro hermano Ricardo Toscano, por hablar así. Pero que sí, todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir a vivir eternamente en el cielo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjense cómo dice en Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10. Estoy en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por la más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios, para servir a nuestro Dios. Que nosotros, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lavó con su sangre. Y es por eso que nosotros tenemos vestiduras blancas. Usted tiene la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que no le importe el vituperio, que no le importe qué dirá mi familia, que no le importe qué dirán tus amigos, sus amigos o mis amigos. ¿Qué nos importa teniendo yo la oportunidad de ir a vivir eternamente en el cielo? ¿Qué me interesa? ¿Qué me importa? ¿No se preocupa usted? ¿No le gustaría ir a ser parte de esa grande multitud y estar frente al Cordero? Pero es bien importante que usted y que yo vayamos y estemos. Pero también nosotros, queridos hermanos, que hemos lavado nuestras ropas, tengamos bastante cuidado. Fíjense en el 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar al adversario. En la ley de Moisés, con el testimonio de 3 testigos, muere irremisiblemente a pedradas, literalmente, moría a pedradas, y aparte el alma. Pero dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fuiste santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y ya no le sigo porque habla fuerte. Que tengamos cuidado porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Esos son los que han lavado sus ropas. La salvación viene solamente por Dios. Por Dios. Dice Hechos 4:12. Y porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podráis ser salvo. No podremos encontrar la salvación por ningún lado, solamente en Cristo Jesús, porque Él fue el que se entregó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es bien importante que usted y que yo vayamos a la presencia de nuestro Dios y estemos frente al Cordero. Que seamos parte de aquella grande multitud, que tengamos la oportunidad de ir a vivir eternamente con nuestro Dios. ¿No le gustaría? Dios dice, bueno, ¿por qué no puede nuestro Dios llevarnos así? Dice que la palabra de nuestro Dios dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos encontraron muchas perversiones. Y luego dice también allá en Génesis, dice Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque el hombre es malo desde su juventud. Con el niño no hay problema, no hay problema. Por eso desde que Adán y Eva murieron, no comerás del fruto que yo te digo, del árbol que yo te dije, o que yo te digo, porque el día que tú comas de ese, realmente vas a morir. ¿Y qué pasó? Desde ahí es cierto que empezaron. Matusalén vivió 969 años, y muchos 930 años, y fue bajando, pero murieron. ¿A poco Rogelio Toscano? Yo no me gustaría llegar a los 140 años, 110, no, pues. Hemos visto algunas personas que llegan a esa edad, y a veces hasta cuando nosotros, ay Señor, que yo no muera, que no quiero estar en un hospital, no quiero tener esta, hasta escoge uno cómo quiere morir. Bueno, pues nuestro Dios se encarga de todo ello. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Estás enfermo, estás demasiado, ya no te puedes mover, no puedes ver, no, estás imposibilitado, no puedes caminar, no, estás manco. Bueno, nuestro Dios dice que no importa, pero que vengas, arregles cuentas conmigo. Fíjense, vamos a ir a Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5:12, y vamos a ir brincando algunos versículos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Fíjense bien, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la muerte, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El primer hombre de la tierra, pero el segundo del cielo. Fíjense ahí lo vamos a leer, vamos a continuar. Pero el don fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones,
por la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahí viene, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. El 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, y todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como en la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pone a Adán y pone a nuestro Señor Jesucristo. Pone la desobediencia, pero pone la obediencia. Si nosotros obedecemos, tenemos la oportunidad de ir a vivir eternamente en el cielo, Pero tan más importante que en el Antiguo Testamento ofrecían los animales. ¿Y saben qué era? Nada más para apaciguar la ira de nuestro Dios. Pero ellos todavía no están en el cielo. Era necesario, era importante que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra y llevara los pecados de todos y cada uno de ellos y de nosotros para estar en presencia de esa grande multitud. Hebreos capítulo 10, fíjense bien, Hebreos 10, dice, Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me presentaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, ya no le agradaban a nuestro Dios. Entonces dice, hablando de Cristo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados, fíjense, hablando de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ellos cada año tenían que llevar un animal para expiación por los pecados, pero de nuevamente volvían a pecar y tenían que llevar un cordero y querían que llevar, y así estaban año tras año. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino con un solo sacrificio, quitó los pecados de todos y cada uno de nosotros. El 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El sacerdote del Antiguo Testamento, y tenía que ser reemplazado porque morían, pero también los sacrificios. Y luego dice ahí, los mismos que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora, en el año 2026, tenemos la oportunidad. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quiero ser bautizado, quiero lavar mis pecados y quiero estar en la presencia de esa grande multitud. Naciones, tribus y lenguas que están frente al Cordero. Y que nosotros estemos también ahí. Y que nosotros vayamos y estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿No les parece bonito? Y más, aparte de bonito, ¿no se oye lógico para que nosotros vayamos y estemos en la presencia del Cordero, en presencia de nuestro Dios? Y hay veces, miren, hay veces que ya no podemos con nuestras cargas, ya no podemos con nuestras enfermedades, ya no podemos con nuestras tribulaciones, ya no podemos, ¿y saben de qué? No queremos dar ese paso tan sencillo. ¿Por qué?
Porque simplemente no quiero, porque no nos damos a la tarea de leer, no nos damos a la tarea de escudriñar, es más, no nos damos a la tarea de pedir ayuda con la ciencia, con la internet que tenemos y todo, y con la ayuda de hermanos que nos pueden ayudar, que nos digan, ¿saben aquí? En esto no estoy de acuerdo, Rogelio Toscano, yo necesito que me lo expliques mejor. Bueno, déjame estudiar, es más, déjale, llamo a otra persona, a otro hermano que tenga mejor conocimiento, que tenga mejor palabras, o lo que esté a nuestro alcance, nosotros vamos a hacer para que usted entienda la palabra de nuestro Dios, pero que también usted ponga lo que está de su parte, para que conforme la palabra usted pueda entender, y la mayor preocupación de todos y cada uno de nosotros, que forme parte de aquella grande multitud, que forme parte de aquellos que van a estar en la presencia de nuestro Dios, que usted forme parte, o que tenga la esperanza de ir a vivir eternamente en el cielo, porque todavía tiene vida y todavía lo podemos ayudar. Si no puede caminar con nosotros, le movemos ahí a la silla, es más, para ser más directo, y le decimos la palabra y le leemos el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección, y con toda la Biblia le vaciamos, para que lo haga conforme a la Biblia y no conforme a las palabras de nada ni de nadie. Punto número 4, ya andamos terminando. Punto número 4, Apocalipsis capítulo 7. Dice el 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban. ¿A quién estaban adorando? A nuestro Dios. Una de las personas que estaba ahí, cuando estaba viendo la revelación, me estoy refiriendo al apóstol Juan, vino un ángel y se postró y le dijo, ¿sabes de qué? No te postres. Fíjense, estoy en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, al ángel. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. No lo hagas. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Adorar solamente ¿a quién? A nuestro Dios. Nosotros no podemos adorar a nadie fuera de nuestro Dios. En una ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y por el Espíritu fue llevado al desierto, y el tentador vino a Jesús y le dijo, si tienes hambre, porque duró 40 días sin comer y beber, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, y le vuelve a decir, si verdaderamente eres hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y arrójate, porque Dios te mandará y te sostendrá para que no tropieces en piedra. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice, si verdaderamente eres hijo de Dios, póstrate a mí y adórame, porque yo te daré todos los reinos que Dios me ha dado. Y le dice, no adorarás a nadie, solamente a Dios. Y se fue el diablo, se fue el tentador, vinieron ángeles y lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Nosotros no podemos adorar a nadie fuera de nuestro Dios. Fíjense ahí, estoy en el Apocalipsis 22:10. Estoy en Apocalipsis 22. Se me volaron las hojas. Yo, Juan, soy el que vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, se postró el apóstol Juan.
Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora, lo estoy sacando de la Biblia, adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de esta profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En poco tiempo, en pocas palabras, está el tiempo limitado. Estamos a pleno tiempo, estamos a buen tiempo para que nosotros podamos de una vez por todas arreglar cuentas con nuestro Dios. Para que nosotros nos santifiquemos. Si está santificado, si está, ya viniste a los pies, pues santifícate más. Pidámosle a Dios. Porque queremos ir a vivir eternamente a nuestro Dios. Pero es bien importante que nosotros adoremos solamente a Dios. En una ocasión venía nuestro Señor Jesucristo de Judea y iba a Galilea, pero era importante pasar por ahí, ¿cómo se me olvidó? Samaria, perdón, en Samaria. Eran aproximadamente unos 50 kilómetros, pero era necesario pasar por Samaria, porque si no tenían que rodear mucho. Y viene una persona, una mujer, la samaritana, y le dice nuestro Señor Jesucristo. Es importante. Fíjense, vamos a ir ahí al Evangelio de Juan. ¿Para qué le ando ahí adivinando? Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 4. En el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 8, por ahí. Vamos a ver. Fíjense ahí, en el 20. En el 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Hablando de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, la mujer samaritana ya le había dicho, ya le había descubierto toda su vida y todo. Pero aquí ella toca ese de la adoración. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque ellos nada más reconocían los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero nuestro Señor Jesucristo decía, ustedes adoran lo que no saben. O ustedes adoran lo que vuestros padres les enseñaron. En pocas palabras, lo que les quiero transmitir, lo que nosotros nos enseñaron. ¿Es correcto que adoremos lo que nuestros padres nos enseñaron? ¿O es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios? Ustedes, nuestro Señor Jesucristo fue bien directo y le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Y nosotros adoramos lo que sabemos. Fíjense cómo continúa ahí. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿No se adoraba en el templo? Así le está hablando nuestro Señor. Dice el 23, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué creen que nosotros ya tenemos un buen tiempo aquí en nuestro hogar? Pero el propósito es de traer almas a Cristo. Nuestro propósito es también tener un lugar, un auditorio, pero lo más importante, que si nunca llegamos a tener ese auditorio, la honra y la gloria sean para nuestro Dios. El propósito es que vengan almas y que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es bien importante que nosotros adoremos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también es bien importante que entendamos que la salvación viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que también las vestiduras blancas, el bautismo, viene solamente porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, y que nosotros seamos aquella parte que estemos
en la presencia del Cordero y de nuestro Dios, que seamos parte de aquella grande multitud, porque hay una esperanza de ir a vivir eternamente en el cielo. Vamos a cantar un